sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Círculos de las cosechas. Nos encontramos ante uno de los enigmas más importantes de la humanidad, y cualquier búsqueda en cualquier base de datos o repositorios científicos nos revela que no hay artículos suficientes, al menos para intentar desvelar un enigma de tales dimensiones. Se han fabricado diferentes hipótesis destinadas a desprestigiar a cualquier investigador que quiera siquiera intentar desvelar el misterio. Hecha una búsqueda entre los artículos más recientes sobre este ancestral misterio que ha cobrado especial importancia desde mediados del siglo pasado, seguimos igual. Ya en 2007, Meder publica en la revista Fábula un artículo en el que atribuye a un origen extraterrestre o sobrenatural el culto de los fenómenos de la nueva era, que suponen los círculos de las cosechas, y que estas formaciones contienen mensajes del más allá o de arriba. Una de las herramientas efectivas para la iniciación, la persuasión y la conversión es la narración de historias. Más que leyendas contemporáneas, las historias sobre los círculos de las cosechas se ven como ejemplos tradicionales, ilustrando una verdad espiritual, y la mayoría de las veces positiva. Las narrativas pueden proporcionar bloques de construcción para toda una cosmología, que van desde la creación humana por extraterrestres divinos hasta tiempos apocalípticos en el futuro cercano. La acumulación de historias puede determinar la percepción y el comportamiento de las personas en la vida cotidiana, y eventualmente conducir a la creencia en conspiraciones secretas para mantener al público en general ignorante sobre la verdadera verdad. Es decir, el artículo se mantiene entre la línea de la leyenda y la conspiración. En este sentido, en 2021, Lucas Pokorny establece que Benjamin Ben Creme, un firme abanderado del pensamiento teosófico en deuda con Alice Ann Bailey, fue uno de los principales protagonistas de la nueva era. Es particularmente recordado como el principal divulgador de la narrativa esotérica de Maitreya. Según la tradición budista, Maitreya aparecerá en la Tierra en el futuro, alcanzará la iluminación completa y enseñará el Dharma puro. Según las escrituras, Maitreya será un sucesor del actual Buda, y este elemento ha sido utilizado por otras religiones modernas como el teosofismo. El programa milenarista relacionado, defendido por Creme, destaca el papel de vital importancia desempeñado por los hermanos del espacio de la humanidad. Lucas se centra en ellos, y en el contexto ufológico más amplio de las enseñanzas de Creme, incluyendo los círculos de las cosechas. Nacido el 5 de diciembre de 1922 en una familia judeocatólica como el segundo y único varón de 3 hijos en Glasgow, Creme, según su propio relato, atrajo la atención de la jerarquía, y en particular de su posterior maestro sin nombre. Ya como adolescente estaba decidido a convertirse en pintor, una trayectoria profesional que supuestamente fue impulsada por la jerarquía. Se casó y, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Londres. Pero, en la década de 1950, Creme desarrolló un gran interés por el incipiente fenómeno ovni, cuando se encontró con George Adamski, un iniciado de segundo grado, y también con Desmond Leslie, un iniciado de 1,5 grados. Impulsado por una creciente fascinación, se convertiría en miembro de la Sociedad Aetherius, de George King, otro iniciado de 1,7 grados en este caso, con sede en Londres de 1957 a 1958,
cuya participación iba a ejercer una influencia duradera sobre el sistema ufológico de Creme. Además, le permitió transmitir las energías espirituales cósmicas de la gente del espacio, invistiendo a Creme con el poder de sanar. Cuando se separó de King, intensificó su colaboración telepática con los hermanos del espacio, comenzando, aunque sin saberlo, su trabajo hacia el surgimiento de Maitreya y la exteriorización de la jerarquía. En ese momento, Creme, supuestamente junto con George Adamski, fue por un corto tiempo parte de un grupo de contactados, que se reunían regularmente en reuniones fuera del cuerpo, deliberando sobre sus misiones recibidas por los hermanos del espacio. En 1959, en esta rocambolesca historia, eventualmente Creme fue abordado telepáticamente por un individuo, el mismo miembro de la jerarquía, que más tarde se convertiría en su maestro. Se le informó de primera mano del plan cósmico, la expectativa del inminente descenso del Cristo, y que una vez que hubiera ocurrido, sería llamado a promulgar públicamente su venida. De hecho, junto a Creme, supuestamente otros 4 discípulos, residentes en este caso en Nueva York, Ginebra, Tokio y Darjeeling en India, fueron solicitados por la jerarquía para participar en esta tarea, pero solo Creme debía aceptar. Hasta el momento parece ser que nada de esto se ha cumplido. Sin embargo, las formaciones de los círculos de las cosechas, según Creme, formarían parte de un proceso de energización de la Tierra, y estarían duplicando en el plano físico muchos de los vórtices de la red de energía magnética que rodea a la Tierra. Estas formaciones se convertirían en baterías de energía para la humanidad en relación con una nueva fuente de energía, parte de la ciencia de la luz que aguarda en el futuro inmediato a la humanidad. Aunque aparecen en todo el mundo, se pueden encontrar muchas más formaciones de estos círculos de las cosechas en Gran Bretaña, como una sutil referencia al hecho de que Maitreya fijó su base o sede en la capital británica, es decir, en Londres. Debido a artículos como este, alguno pensaría que los círculos de las cosechas son solo eso, algo de unos pocos locos. Pero basta acercarse un poco a ellos para darse cuenta de que nada de eso. Encontrando a Dios en el grano. Círculos de las cosechas, la racionalidad y la construcción de la experiencia espiritual. Así se titula un artículo de Jiddina publicado en 2019. Los círculos de las cosechas, con intrincados patrones geométricos marcados en campos de grano, han adquirido un significado espiritual para miles de personas en todo el mundo. Basándose en el trabajo de campo en el suroeste de Inglaterra y teniendo en cuenta entrevistas con creyentes, Jiddina analizó las bases socialmente construidas de esta forma de espiritualidad de la nueva era. Usando un marco de interacción simbólica, ilustrando cómo definen los creyentes en los círculos de las cosechas como algo espiritual, utilizando la racionalidad subjetiva, promueven una base para legitimar esta realidad intersubjetiva a los forasteros escépticos, que pudiéramos ser todos los demás. De estas maneras, y otras, la experiencia espiritual es construida, mantenida y defendida por el individuo en un contexto subcultural, podríamos decir. Es decir, todo esto lo vuelven a un plano espiritual. En 2011, Krasnoholovets y Ganza atribuían a algo mucho más científico los círculos de las cosechas. Describieron un mecanismo submicroscópico que es responsable de la aparición de los círculos de las cosechas en la superficie de la Tierra. Muestran que la razón interna del mecanismo está asociada con procesos intraterrestres que ocurren en el núcleo externo y el manto del globo terrestre. Suponen que los fenómenos de magnetostricción deben tener lugar en el límite entre las capas líquidas y las capas sólidas de níquel y hierro de la Tierra. Sus estudios previos mostraron que en esta magnetostricción un flujo de inertones sale del material de restricción. Los inertones son portadores del campo de inercia, representan una subestructura de las ondas de materia, o la función de onda psi de la partícula.
Básicamente transfieren propiedades de masa de partículas elementales y son capaces de influir en objetos masivos, cambiando su estado interno y su comportamiento. Pues bien, en la restricción macroscópica en el interior de la Tierra se irradian pulsos de campos de inercia y a través de canales no homogéneos del manto y de la corteza del globo alcanzan la superficie de la Tierra. Todo esto significa que básicamente las ondas que se generan por las diferentes capas sólidas y líquidas de la Tierra producirían una transmisión hacia la superficie de la Tierra que ocasionaría estos dibujos en los campos de las cosechas. Los frentes de flujos de inercia salen a la superficie como imágenes de franjas. Precisamente son estos flujos de inercia los que afectan a las plantas en la superficie del terreno y las doblan, lo que resulta en la formación de los llamados círculos de las cosechas. Es importante este aspecto de que las doblan y no que las rompen o las destruyen de alguna manera, porque las plantas siguen creciendo. Se argumenta que la aparición de círculos de las cosechas bajo la radiación de inertones tiene algo en común con el mecanismo de formación de imágenes en un caleidoscopio, que ocurre bajo la iluminación de fotones. Aunque esto pudiera parecer de alguna forma verosímil, en nuestra opinión solo podría explicar algunos de los círculos más simples, con formas geométricas. O aunque fueran complejos, siempre únicamente con formas geométricas. Pero cualquiera que conozca el fenómeno se dará cuenta al instante de la gran complejidad que han ido adquiriendo estos círculos, que se han ido tornando como si se tratara de un aprendizaje, del aprendizaje de un código. Los actuales círculos presentan conceptos matemáticos complejos, y esto pudiera ser casual, diría alguno, básicamente porque ya aparecen fórmulas matemáticas complejas en la naturaleza, incluso antes de haber sido descubiertas, como los fractales, el número phi, etc. Y lo que es más importante, que es a donde quiero llegar con esta pregunta, ¿cómo se explica la compleja información que contienen? Es decir, representan un sinfín de símbolos, conceptos, referencias a culturas ancestrales, códigos genéticos especialmente en referencia al ser humano, concepciones, historia de carácter humano, representación de animales, cuerpos celestes, todo ello con un trasfondo claramente inteligente. Geometría sagrada, representación de teorías y elementos tecnológicos, etcétera, etcétera. Alguno diría incluso con nociones, enseñanzas e incluso avisos o profecías que pudieran tener cierta relevancia para la humanidad. Me viene a la memoria un círculo de las cosechas que muestra un rostro humano, lo que algunos atribuyeron cierta semejanza con el rostro de la sábana santa, o directamente los más valientes dicen que representa al mismísimo Jesucristo. En los últimos años, los geógrafos culturales han comenzado a examinar las relaciones entre lo ordinario y lo extraordinario. Varios estudios afirman que lo ordinario y lo extraordinario no son fijos y discretos, sino más bien mutables y conectados. Explorar cómo el paisaje puede combinar lo ordinario y lo extraordinario. Pablo Kingsbury argumentó en 2019 que los círculos de las cosechas ajardinan lo ordinario y lo extraordinario al magnificar las divisiones disruptivas, pero también atractivas entre los actos textuales de la lectura y los actos visuales de ver. Como siempre, todos estos papers con conceptos complejos los dejamos para su consulta. Daniel Wojcik en 2012 expuso que las creencias sobre los aspectos apocalípticos y redentores de los platillos voladores y los extraterrestres han sido una parte perdurable de la cultura ovni estadounidense durante los últimos 50 años, y estas ideas continúan floreciendo en el nuevo milenio. La tradición ovni estadounidense, y que se ha extendido al resto del mundo, es vasta y divergente. Desde narrativas familiares sobre hombres misteriosos con trajes negros, mutilaciones de ganado y, por supuesto, los círculos de las cosechas que nos ocupan, a secuestros por extraterrestres grises invasores y seres reptilianos, creencias sobre la vida extraterrestre debajo de la Tierra, intraterrestres o OSNIs con bases submarinas
y teorías de conspiración en curso sobre encubrimientos masivos del gobierno, como la supuesta recuperación de la nave espacial estrellada cerca de Roswell, ya en julio de 1947. A pesar de la naturaleza ecléctica de lo que él llama omnilismo, un tema recurrente es que los ovnis y las entidades extraterrestres invadirán tarde o temprano el planeta Tierra en los últimos días. Rescatarán a los seres humanos del cataclismo mundano o ayudarán a la humanidad a transformar el mundo y marcar el comienzo de una nueva era de paz e iluminación. Y los círculos de las cosechas en este contexto no serían más que información codificada para ser descifrada de alguna manera como un aviso o información vital para la humanidad. Pero, desde entonces, esta hipótesis de los alienígenas siempre está sobre la mesa. Ya desde los tiempos en que Stephen Hawking establecía que no sería muy buena idea establecer contacto con alienígenas, que podrían someter a la humanidad con la misma facilidad que cualquier civilización más avanzada ha sometido a otra a lo largo de la historia. Más aún, teniendo en cuenta que unas diferencias de unos pocos miles de años son muy poco en tiempos cósmicos, y lo que supondría esa diferencia entre civilizaciones a nivel del tiempo humano en la Tierra. Pues bien, hablar de círculos de las cosechas es amentar casi inevitablemente al gran investigador del fenómeno ovni, a nuestro estimado y carismático profesor Vicente Fuentes. Desde aquí recomiendo sus libros y su canal. Por ello no nos vamos a extender en todo su contenido. Y ¿por qué no? Ya que es probable que nunca escuche esto, pero si lo hace, quizás algún día pueda dedicarnos unos minutos de su tiempo para exponernos sus enseñanzas sobre este tema. Hasta entonces, nos tomamos la libertad de comentar algunos de los últimos contenidos de su canal en YouTube, principalmente. La mariposa cósmica, que aparecía en un círculo de las cosechas, es comparado por Vicente con un gigantesco evento solar acaecido recientemente que ha alcanzado Mercurio. Por hacer un inciso, este evento me recuerda a las profecías apocalípticas que abordamos hace un par de meses, que tendrían lugar por estas fechas. En otro vídeo, Vicente hace referencia a T Garden B, una estrella situada a 12,5 años luz de la Tierra, en donde se acaban de descubrir dos exoplanetas, dos planetas con un alto índice de habitabilidad. En dicho vídeo hace referencia a algunos círculos de las cosechas de los que se deduce la idea de pliegues en el espacio-tiempo, agujeros de gusano o como lo queramos llamar, que podrían estar mostrando la forma de recorrer grandes distancias, por ejemplo las necesarias para llegar a estos puntos del espacio. Siempre hablando en tiempos humanamente posibles. De hecho, los diseños del proyecto CARET han aparecido en el fenómeno de los círculos de las cosechas y están asociados a la técnica del comentado plegado del espacio-tiempo. Vicente Fuentes también afirma en uno de sus vídeos que un conglomerado aparecido en 2012 en un campo lleno de amapolas muestra la secuencia de comunicación de fórmulas químicas, tales como el ácido retinoico, con alusión al ojo humano, al sentido de la vista, de la visión, y lo relaciona también con el hierro y la sangre humanos, especialmente este hecho de que aparezca en un campo lleno de amapolas. Otros círculos representan la melatonina, relacionado con los ciclos circadianos. Y todo ello lo trata como si fuera una predicción de las circunstancias sociales en torno al COVID de 2019. En definitiva, Vicente Fuentes, tras 2 décadas de estudio del fenómeno de las cosechas, concluye que se trata de un primer intento de comunicación de una inteligencia o inteligencias ajenas a la Tierra, que se expresan sin censura, de forma pública y basada en el lenguaje universal, que son las matemáticas. En otras ocasiones, Vicente ha mostrado múltiples interpretaciones de estos círculos, como la Matrix de Nikola Tesla. Incluso muestra la música que han descifrado otros investigadores en algunos de estos círculos. Para Vicente está claro. Los círculos de las cosechas comenzaron a aparecer primero como unos círculos simples, luego círculos y líneas, y así fueron incrementando su complejidad. Y a día de hoy, incluso habría científicos que están elaborando un protocolo para poder establecer algún tipo de contacto con extraterrestres en un lenguaje con el que pudiéramos comunicarnos. De hecho, la película La Llegada trata en parte de este tema.
más allá del contacto extraterrestre, de la complejidad que entrañaría el lenguaje, esta comunicación. Buenos días. Hoy vamos a hablar de las lenguas romances. ¿Quieres compartirlo? Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura. Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto? No es fácil asimilar una experiencia así. ¿Cuándo hicieron algo estresante por última vez? ¿Esto cuenta? Necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar. ¿Qué pasa ahora? Ahora vienen. ¿Cuántos? Una buena presentación. Todo lo que pasa depende de nosotros dos. Sé lo que dice. ¿Qué? Sé por qué están aquí. Por otra parte, las investigaciones de Hutchinson, Shoulders y, más recientemente, del proyecto conmemorativo Martin Fleischmann, basadas en los descubrimientos e ideas de Nikola Tesla, han demostrado que es posible emitir grandes cantidades de energía a partir de superconductores de objetos exóticos en el vacío. Algo conocido como agrupaciones de electrones coherentes y fuertemente ligados, cuyo comportamiento se describe mediante la dinámica de vórtices fluidos. Estas complejas entidades energéticas, fuertemente comprimidas, son producidas regularmente por sistemas de fusión fría y LERN. Estos EVOs pueden crear radiación extraña, antigravedad, y han sido llamados microball lightning por científicos como Takai Matsumoto e investigadores rusos. Esta presentación sugiere que componentes eléctricos y electrónicos como coches que se calan y baterías que se agotan, tal y como han experimentado repetidamente los testigos de fenómenos no ordinarios como son los círculos de las cosechas y otros eventos con ovnis, orbes y otros encuentros relacionados, de hecho, se muestran en conexión con este tipo de hipótesis y su capacidad para atravesar superficies sólidas, transmutar elementos químicos e incluso crearlos, así como crear repentinas descargas de alta energía, cuando estos grupos de ondas de energía colapsan. En 2020, Kozlowski postuló una relación existente entre los círculos de las cosechas y las ondas de conciencia de Schumann. Discutió la plausibilidad de que los círculos de las cosechas son el resultado de la interacción de las ondas de Schumann con los cultivos, y desarrolla un complejo modelo de ecuaciones para explicarlo. Las ondas cerebrales son resultados de la interacción de las ondas de Schumann con el drenaje humano, que son partes del campo de la conciencia Schumann. El espacio-tiempo completo entre los planetas y el Sol en realidad podría tomarse como el campo de la conciencia Schumann. A través del espacio-tiempo, los grafos matemáticos, como el llamado conjunto de Julia, se codifican en términos del campo de la conciencia Schumann y se transporta a la superficie de la Tierra. Es decir, el grafo matemático modula el campo de la conciencia Schumann. Y los autores van más allá. Kozlowski obtuvo la solución de la ecuación QM con término de memoria dependiente de la gravedad, relacionando la masa de la partícula de Planck, estableciendo la igualdad con la masa de la neurona y relacionándolo con la función de onda que contiene el componente dependiente de la constante de estructura para la gravedad. Por todo ello, argumentaron que los círculos de las cosechas son el resultado de las interacciones de las ondas Schumann con los cultivos. Los círculos de las cosechas, que aparecen misteriosamente de la noche a la mañana en los campos de los agricultores, se han extendido a decenas de países de todo el mundo en las últimas décadas. El misterio ha inspirado innumerables libros, blogs, investigaciones, portadas de discos e incluso películas. Pero, a pesar de llevar décadas estudiándose, la pregunta persiste: ¿quién o qué los fabrica? Mucha gente cree
en base a libros, cuadros, historias y arte antiguo, que los círculos en las cosechas se conocen desde hace siglos, incluso milenios. El más conocido es un grabado en madera de 1678, que parece mostrar un campo de tallos de avena dispuestos en círculo. Algunos lo consideran un testimonio ocular de primera mano, pero otros evidencian que esta xilografía ilustra lo que en el folclore se conoce como la leyenda del diablo segador. Un granjero inglés le dijo a un obrero en una disputa que prefería pagar al mismísimo diablo para que cortara su campo de avena antes que pagar los honorarios exigidos, y de ahí este grabado. Pero, mucho antes de 1678, existen leyendas e historias como la de los 12 cisnes caídos en los campos de un agricultor, que parecen indicar la existencia de este fenómeno como antiguo. Pero, aunque hay otras fuentes antiguas, estamos de acuerdo en que los escépticos afirmarán que pueden tener una interpretación subjetiva, por lo que algunos afirman que los primeros círculos aparecieron en Australia. En 1966, un agricultor australiano dijo que vio un platillo volante elevarse en el campo donde observó una zona circular de escombros y cañas y hierba aparentemente aplastadas. Poco después, en la década de 1970, empezaron a aparecer en el campo inglés, aumentando en número y complejidad, alcanzando su máximo en los años 80-90. Algunos de estos círculos ilustraban complejas ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, en julio de 1996, uno de los círculos de las cosechas más complejos y espectaculares del mundo apareció al otro lado del misterioso y mundialmente famoso monumento de Stonehenge, en la campiña de Wiltshire. Se trataba de un asombroso patrón fractal conocido como conjunto de Julia. Y mientras que algunos círculos simples podrían explicarse como el resultado de un extraño fenómeno meteorológico, este demostraba inequívocamente inteligencia. La única pregunta era si esa inteligencia era terrestre o extraterrestre. Para hacer aún más misterioso el diseño, se afirmó que el círculo apareció rápidamente. A pesar de ello, algunas fuentes aseguraron que el círculo había sido realizado en unas horas por bromistas. El círculo se convirtió en uno de los más famosos e importantes de la historia. Pero la hipótesis de que esto lo hacen aficionados, en nuestra opinión, no se sostiene, dado por ejemplo la perfecta ejecución y la complejidad que suponen, sobre todo teniendo en cuenta que se realizan en su mayoría durante la noche y en tan poco tiempo. Al menos los círculos verdaderos. Obviamente hay un sinfín de falsificaciones, intentos de copia. No es tan fácil que sea ejecutado por unos bromistas, al menos con la tecnología conocida. Y el hecho de que existiera una tecnología humana de este tipo no deja de ser también enigmática. ¿Y cuál sería ese propósito? ¿Y por qué no se les otorga a estos artistas el reconocimiento merecido? No dudamos que haya falsificaciones, pero creemos que hay un porcentaje de auténticos. Y solo que hubiera unos pocos ya bastaría para tenerse en cuenta como uno de los enigmas más importantes. A diferencia de otros fenómenos misteriosos, como los poderes psíquicos, o no sé, los fantasmas, o el Bigfoot, no hay duda de que los agroglifos, como también se les llama a los círculos de las cosechas, son reales. Pues las pruebas de que existen son claras y abrumadoras. La verdadera pregunta es, en cambio, ¿qué los crea? Y si hay formas de investigar esa cuestión. Para evaluar los círculos en las cosechas podemos fijarnos tanto en las pruebas internas como en las externas. La información interna incluye el contenido y el significado de los diseños. Es hacerse la pregunta de si hay algo que indique que la información contenida en esos mensajes es de origen extraterrestre. Algunos recientes círculos muestran el rostro de extraterrestres con códigos anexos. La respuesta al mensaje de Arecibo, enviado en 1974 para contactar con otras civilizaciones, podía ser uno de ellos. Otros parecen mostrar sistemas planetarios, estrellas, constelaciones, etc. Por otra parte, cabe la pregunta de si hay algo que indique que los diseños fueron creados por algo más que humanos.
El biofísico William Levengood y el físico Eljo Hasselhoff han documentado durante años anormalidades microscópicas de las plantas de los crop circles, círculos de las cosechas en inglés, que no podrían producir las manos humanas. Por ejemplo, el nudo de los tallos se alarga y las semillas son más pequeñas y pierden peso. Es decir, hay un efecto físico sobre ellos que no podría hacerse por humanos instantáneamente, en tan poco tiempo. Según Levengood, las anormalidades sugieren la exposición a radiación de iones, de microondas y a fuertes campos magnéticos. Pero lo clave de esto es que todo sucede sin que la cosecha del cereal se pierda, debido a que los círculos se forman suavemente, es decir, los tallos no se quiebran y la planta sigue su ciclo de crecimiento normal. Por el contrario, en las falsificaciones las plantas se rompen, se resquebrajan, hay partes que no son exactamente homogéneas, lógicamente porque fueron aplastadas contra el suelo, pero esto podría realizarse por tecnología humana desconocida, como ya hemos dicho. Obviamente, mantenemos esa hipótesis de que alguien diga que podría realizarse por esa tecnología humana desconocida para nosotros. De hecho, las pruebas realizadas para demostrar el origen humano siempre presentan fallos, a pesar del diseño por ordenador de patrones matemáticos complejos y de la más moderna tecnología. Y sigue habiendo tantos detractores como entusiastas del fenómeno. Pruebas a favor y en contra. Y personalmente, desde hace mucho tiempo me quedé con esta frase, lo que en parte hace que el misterio continúe siendo uno de los acontecimientos más importantes con los que se enfrenta la humanidad en este fin de milenio, como así lo calificó el Dr. Jiménez del Oso hace más de 4 décadas, a pesar de que ya hayamos iniciado un nuevo milenio. Y la idea de que una conspiración o invención humanas haya perdurado durante tantas décadas se nos hace cuanto menos extraña. ¿Con qué propósito? ¿Qué ganar con ello? Lucy Pringle, en su libro La energía de los círculos de las cosechas, la ciencia y el poder de una inteligencia misteriosa, expone la idea del efecto catedral. De igual forma a como cuando se entra en una catedral y se perciben unas sensaciones difíciles de explicar, con una orientación espiritual y mística, con numerosos misterios e enigmas que incluso a día de hoy no se comprenden bien si no se conoce el contexto en el que fueron construidas. Al entrar en una formación de los círculos de las cosechas, Lucy, la autora, lo define así: sentí un fuerte y cálido resplandor interior, cálido, acompañado de sonidos de alta frecuencia alrededor de mi cabeza. Sentí un poco de debilidad en las piernas, me sentí atraída al hablar con la gente, y encontré el nivel inusualmente alto de apertura sensorial que a menudo he experimentado con la gente en los círculos de las cosechas. Para mí, esto es un verdadero contraste con la vida cotidiana, en la que la gente no se comunica, tan ocupados viviendo sus roles día a día en una existencia bastante aislada. Las formaciones de cultivos parecen sacar de las personas todo aquello de lo que normalmente no se hablaría en la vida cotidiana. Había un sentimiento extraordinario, alegre de unidad con el universo. Hay quien afirma, y nosotros suscribimos esta idea, de que el ser humano actual se ha olvidado un poco de su dimensión espiritual, observando el planeta como el saco del que extraer recursos sin otra consideración. Pero más allá de ello, otros como Restrepo se atreven a extender esta idea explicando que si este mundo es una entidad viva, tendría sentido que tome medidas para defenderse de nosotros. Y de esta forma, los crop circles son una invitación a cambiar el paradigma en que vivimos. Y aunque esta teoría es tan inexplicable como los ovnis, los círculos de las cosechas son tangibles e igualmente, si fueran los alienígenas, podrían estar trayendo mensajes claros sobre la Tierra y para la humanidad. Es por ello que más allá del enigma de qué o quién los causa, está el misterio del por qué no se ha investigado en la misma medida. Como si no hubiera interés, o ni siquiera curiosidad, o peor aún, como si hubiera una conspiración perversa que lo prohibiera y lo mantuviera todo escondido bajo la alfombra. Pero ya sabemos lo que ocurre cuando se guardan las cosas durante mucho tiempo bajo la alfombra. Pero
sea el temor o la ignorancia ante ese conocimiento, ¿no son acaso la misma cosa?